entendiendo el síndrome de burnout por medio de la dinámica de sistemas, un enfoque alternativo. Buenos días, este trabajo lo he hecho yo, Sandra Millán Palacios, en colaboración con el doctor Germán Lenin Ugarte Peña y la doctora Elvira Muñoz García. Todos formamos parte del Centro de Investigación Interdisciplinar en Matemática Aplicada, Computación y Simulación de la Universidad Francisco de Vitoria. Lo primero de todo tenemos que entender qué es el síndrome de burnout. Y es que el síndrome de burnout es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral que provoca deterioro en la salud física y mental de los individuos. Es decir, una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada debido a la carencia de las organizaciones, a las malas relaciones con el entorno o a las expectativas frustradas del trabajador. Por ello, la complejidad viene dada por tres variables. La primera es la relación que tenemos con nosotros mismos, la segunda es con lo ajeno y la tercera cómo el mundo nos afecta a cada uno de nosotros. Además, lo vamos a ver todo a través de diferentes fases, y es que existen 6 fases. La primera es la del estado inercial, el estado que es en el que sería relacionado con una bombilla, pues la bombilla cuando está encendida, cuando estamos cómodos, descansados y felices, ya sea al principio, en el medio o al final del, tanto de la jornada laboral como de la vida laboral. Después entendemos como el síndrome de burnout cuando empieza, es decir, cuando tenemos un entusiasmo, cuando tenemos grandes expectativas, cuando no nos importa alargar la jornada laboral o hacer tareas de más, porque nuestras expectativas se verán recompensadas. Después empezamos con el estancamiento, que sería cuando la bombilla se empieza a apagar y en esta fase entendemos que las expectativas y la realidad no van de la mano y es cuando se produce un desequilibrio. Después viene la fase de la frustración, es cuando la bombilla está totalmente apagada y es cuando nos sentimos frustrados, desilusionados y desmoralizados. Cuando nos empiezan a irritar las cosas y cuando vemos conflictos de más, quizá. Cuando los problemas de salud sí se empiezan a notar. Después pasamos a una fase de apatía, donde nos encontramos en una situación defensivo-evitativo, donde queremos tomar distancia y donde al fin y al cabo tomamos un cinismo que cada vez se vuelve más habitual. Y por último tenemos la fase de la fase quemada, del estado quemado. Es donde se produce un colapso tanto emocional como físico que nos podría incluso llevar a estar ingresados en el hospital. Y es que esto lo tenemos que ver a través de las diferentes variables y a través de un mapa causal. En primer lugar, tenemos los problemas estructurales, los que son más difíciles de cambiar, como serían las circunstancias personales, las circunstancias familiares, las circunstancias externas del trabajo, ya sea si trabajas por la noche no puedes cambiar un ambiente nocturno o si trabajas a media jornada a lo mejor tendrías que cambiar o de trabajo o con el tiempo te tendrían que hacer otro tipo de contrato, pero es más difícil de cambiar todo eso. También en las organizaciones, pues entendemos aquí que hay dos grupos, uno la falta de recursos y por otra parte el tipo de organizaciones que es, si son rígidas, si son muy jerarquizadas, si son muy burocráticas como podría ser la del Estado, como podrían ser la de los funcionarios. En la falta de recursos entendemos también unos problemas intrínsecos. Y es que con problemas intrínsecos nos queremos relacionar sobre todo con el de que sería las formaciones, las tareas, la comunicación que se desarrollaría directamente con la coordinación que ellos tienen. Y por otro lado, en las organizaciones también tenemos pues la monotonía, que es en un ambiente igual, y por otra parte las promociones que se relacionan tanto con las estimulaciones, con las recompensas, como la desigualdad. Y es que las promociones se pueden dar de dos maneras. Una, o no se dan, por tanto las personas no tienen los estímulos suficientes para crear una participación y para sentirse pues con más responsabilidad, ya serían los problemas emocionales y por otra parte, cuando se dan unas promociones a dedo, cuando no tienen ningún tipo de sentido y cuando no estimulan que se produzca
con un ambiente sano de trabajo, y es las llamadas desigualdades. Y por otra parte también tenemos un tipo de promociones cuando son escasas y cuando se produce un ambiente de trabajo demasiado competitivo y demasiado aislado, donde las relaciones son muy tensas. Y es que estos son los problemas, los verdes, serían los problemas directos, los que se desencadenan a través de los problemas intrínsecos. Y es que estos, a su vez, son directamente afectan directamente a los problemas emocionales, que son realmente los que nos hacen tener el síndrome de burnout. Por otro lado, en la falta de recursos, entendemos que con tareas nos encargamos de la sobrecarga, es decir, tener tareas de más o incluso tener tareas de menos o no tener, como sería la ambigüedad de rol. Cuando haces un trabajo que no sería el tuyo exactamente y cuando tienes exceso o defecto de responsabilidad, cuando tu concepto no está claro, al igual que los límites. Y esto desemboca directamente al significado existencial que tienes tú, tanto tuyo como del trabajo, y pues tu desarrollo profesional, tu desarrollo personal, etcétera. Por otra parte, también tenemos el aislamiento y esto se da pues con la comunicación, con la coordinación y con las formaciones. Si no tienes los suficientes conocimientos para hacer un trabajo, seguramente te sientes aislado porque uno, a lo mejor no puedes pedir la ayuda que necesitabas y no puedes resolver las cosas como te hubiera gustado resolverlas. Y por otra parte, el defecto de feedback que hace, que hace que no mejores ni personalmente ni profesionalmente y esto afecta directamente a ti. También la falta de apoyos, y esto se hila con la falta de apoyo social, que también se hila pues, con la autonomía, con la responsabilidad que tienes en las tareas, ya sea en tu puesto de trabajo o sea con las tareas que tienes. Y es que aquí lo explicaríamos todo a través de diferentes flechas, a través de diferentes enfoques de causa y efecto. Y todo esto se relaciona a través de ecuaciones diferenciales, que sería nuestro trabajo a desarrollar de cara al futuro. Aparte, también lo hemos creado una hipótesis que es la de los tipos de personalidades, que afectan como reguladores de flujo. Y es que los diferentes tipos de personalidad está claro que una persona le va a afectar menos, a lo mejor en la falta de apoyo social, y a una persona le afectará mucho más la responsabilidad que puede tener en un trabajo o la autonomía que puede tener en el mismo. Y por eso un hemos creado un casting con los diferentes tipos de, en este caso, temperamentos, y nuestro trabajo futuro será hacerlo de los diferentes tipos de personalidades. Y es que los diferentes tipos de temperamentos vienen por el médico griego Hipócrates y también por Gelino, que son los creadores de los diferentes tipos de temperamentos. Son melancólico, sanguíneo, colérico y flamélico. En primer lugar, los sanguíneos, por ejemplo, son personas alegres y optimistas, que siempre buscan la compañía por encima, que siempre buscan la compañía por encima de todo. Y al final son personas que la falta de apoyo social produce, les produce una falta de desarrollo profesional y de significado existencial muy grande. Por otra parte, tenemos las personas flamélicas, que son ya personas tranquilas, que son personas perseverantes y que al final son personas que no quieren tener una gran responsabilidad, ni quieren tener, ni quieren ser los líderes en ningún momento. Por eso a estas personas, cuando se les sobrepasa los límites, cuando se les da un exceso de responsabilidad, se sienten muy intranquilos y les afecta directamente a ellos. Por otra parte, tenemos las personas coléricas. Las personas coléricas, al contrario, serían personas muy enérgicas, muy proactivas y muy independientes, donde a ellas lo que más les va a afectar sería no tener la suficiente responsabilidad ni tener la suficiente autonomía. Por otra parte, tenemos las personas melancólicas. ¿Qué sucede con estas personas? Pues que son personas muy sensibles, muy creativas y muy perfeccionistas. Se relaciona directamente con las personas paz, que ya mm, que se puso en la carta científica con la científica Elaine Aron, que fue la persona que desarrolló las personas PAS, personas que son altamente sensibles. ¿Y qué sucede con estas personas? Pues que les cuesta mucho tomar la iniciativa, ya que les crea una gran inseguridad. Si no tienen los límites difusos, si no tienen unas tareas perfectamente marcadas, serán unas personas que no se puedan desarrollar profesionalmente o personalmente como les hubiera gustado. Y es que al final estos son
flujos, son reguladores de flujos. Es decir, mirarán dentro de cada fase podrá estar en un nivel superior o podrá estar en un nivel inferior, dependiendo de los tipos de variables. Y es que como no les afectan de la misma manera, por eso decimos que serán reguladores de flujo. Y es que al final estas son nuestras conclusiones. Y es que nuestras conclusiones al final lo que más le afecta a una persona no es si la organización es rígida o no, sino son la percepción que tiene de ella. Una persona a lo mejor le importa más, como ya hemos dicho, no tener la suficiente responsabilidad y a otra no tener el suficiente apoyo social. Y es que aquí es donde queremos entrar. Y aparte también les hemos ido mostrando cuál será nuestro desarrollo de cara al futuro, que será pues hacer estas relaciones a través de ecuaciones diferenciales, a través de matemáticas para poder dar una solución a estos problemas, una solución que no tenga ningún tipo de gasto, ni personal, ni tampoco monetario. Y es que también, no solo eso, sino queremos ampliar la gama de los tipos de personalidades con las personalidades que existen en el presente a través de estudios científicos. Y bueno, este sería nuestro trabajo y lo hemos hecho a través de una diferente, nos hemos inspirado en diferentes fuentes, como serían las que les mostramos aquí en la bibliografía. Y para despedirme, aquí tenéis mi contacto, si lo podéis escanear en el QR. Y aparte, soy Sandra Millán Palacios y os quiero dar las gracias por escucharme y os quiero dar las gracias porque os interese el síndrome de burnout para poderle dar una solución a este gran problema que cada vez nos afecta más en la sociedad. Muchísimas gracias.